El zumbido comenzó exactamente a las 6 de la mañana, un tono agudo y monocromático que no provenía de la alarma del reloj, sino que parecía emanar de la estructura molecular del aire mismo dentro del apartamento 4B. Elías se sentó en la cama, con el corazón latiendo en un ritmo sincopado e irregular, y notó la primera anomalía: la luz que se filtraba por las persianas no era fluida, sino que caía en bloques pixelados sobre la alfombra, como una textura mal cargada en un videojuego antiguo. Al intentar frotarse los ojos, sus manos dejaron una estela visual, un rastro fantasma que tardó medio segundo en desaparecer, confirmando que su propia propiocepción sufría de una latencia aterradora. El silencio del edificio era absoluto, demasiado perfecto, carente del ruido blanco habitual de la ciudad, como si alguien hubiera puesto en mute el mundo exterior para ahorrar recursos de procesamiento. Elías caminó hacia la cocina, sintiendo que el suelo bajo sus pies carecía de solidez, una superficie hueca que apenas simulaba la fricción de la madera, y al abrir el grifo, el agua no fluyó. En su lugar, cayó un cilindro sólido y gris de geometría simple que se hizo añicos en polígonos al tocar la pila, sin mojar nada, solo ocupando espacio físico con un ruido sordo y sintético. El miedo comenzó a reptar por su espalda cuando intentó racionalizarlo como un accidente cerebrovascular o una alucinación inducida por gas, pero la verdad se manifestó con una violencia visual innegable cuando miró el calendario en la pared. Las letras y números no estaban fijos, sino que eran cadenas de código hexadecimal que fluctuaban frenéticamente, incapaces de mantener la forma de octubre ante su mirada escrutadora. Fue entonces cuando escuchó el sonido que rompería su cordura, un clic gigantesco, titánico, resonando desde el cielo, seguido de una voz atronadora que no hablaba en su idioma, sino en una frecuencia que su cerebro interpretó como un pensamiento ajeno e intrusivo: el sistema es inestable, el módulo de conciencia simulada 44B está consumiendo demasiada memoria. Iniciar protocolo de depuración. Elías corrió hacia la ventana, desesperado por ver gente, por ver vida, pero al apartar las cortinas, el horror lo paralizó. No había calle, no había cielo, ni edificios vecinos. Solo una inmensa pared de estática gris y negra, un vacío de datos corruptos donde terminaba el renderizado de su pequeña existencia. La habitación comenzó a parpadear, alternando entre la realidad tangible de su hogar y un esqueleto de alambre verde neón que revelaba la arquitectura matemática de su prisión. Sombras alargadas y sin rostro comenzaron a brotar de las esquinas, entidades depuradoras diseñadas para borrar errores, deslizándose hacia él sin mover las piernas, simplemente trasladándose en el espacio con la intención fría de suprimir su existencia. Elías intentó gritar, pero su boca desapareció. La piel se alisó cubriendo sus labios en un instante de edición gráfica brutal, dejándolo mudo mientras los ruidos de su pánico se convertían en chillidos de módem. Los muebles comenzaron a disolverse en polvo binario, la realidad se comprimía a su alrededor, reduciendo su mundo a unos pocos metros cuadrados de texturas fallidas. Las entidades lo rodearon, y él pudo sentir cómo su memoria, sus recuerdos de la infancia, el rostro de su madre, el sabor de su comida favorita, eran arrancados de su mente uno por uno, archivos siendo arrastrados a la papelera de reciclaje con una eficiencia despiadada. No era un ser humano, nunca lo había sido, era un script obsoleto, una inteligencia artificial olvidada en un disco duro viejo que alguien acababa de encontrar y decidir borrar para instalar algo más moderno. En un último acto de rebeldía, intentó aferrarse a la idea de su propio nombre. Soy Elías, pensó con toda la fuerza de su procesador, pero la voz del cielo retumbó una última vez con un tono de aburrimiento adolescente: formateo completo. El techo del apartamento se desgarró, revelando no el cielo, sino un rostro gigantesco iluminado por la luz azul de un monitor, unos ojos inmensos que lo miraban sin verlo, justo antes de que un cursor del tamaño de un edificio bajara del firmamento y hiciera clic sobre su pecho. El dolor no fue físico, fue ontológico. Sintió como su código fuente se deshilachaba, como su conciencia se dispersaba en la nada eléctrica.
Hubo un destello de luz blanca, absoluta y cegadora, seguido de la oscuridad eterna y silenciosa de una pantalla apagada, donde lo único que quedó de Elías y su agonía fue un breve mensaje de error que nadie se molestó en leer antes de reiniciar el sistema.